En este vídeo vamos a hacer un repaso muy rápido sobre movimiento armónico simple y ondas según el currículum de PAU de la Comunidad Valenciana. Primero vamos a empezar estudiando el movimiento armónico simple, el más, que sería equivalente a un movimiento parecido a este de aquí. Tenemos una partícula que se mueve alrededor de una posición de equilibrio, de esta manera, oscilando, y no lo hace a velocidad constante, sino que si nos fijamos va más rápido cada vez que pasa por el punto de equilibrio, esta posición intermedia, y va frenando hasta que llega a uno de los dos extremos. Estos extremos siempre están a la misma distancia de la posición de equilibrio. Vale, cuando queremos estudiar este tipo de movimiento y queremos estudiar la posición de la partícula, como en este caso, como en esta partícula con el tiempo, vemos que esa posición va a variar con esta forma, sería la forma de la función del seno. Entonces vemos que podemos estudiar este movimiento aplicando cosas que sabemos sobre el movimiento circular, ya que en vez de el movimiento circular cada cierto tiempo da una vuelta completa, en este tipo de movimiento cada cierto tiempo hace una oscilación completa, es decir, vuelve a la misma posición en la que estaba al principio. Vamos a aplicar magnitudes parecidas a las del movimiento circular y entonces tenemos que tener en cuenta que una oscilación completa equivale a 2pi radianes. Entonces, ¿cuánta oscilación llevamos? Lo podemos medir en radianes. Si llevamos una oscilación completa, es decir, la partícula ha vuelto de nuevo al punto de partida, diremos que ha recorrido 2pi radianes. Si fuera media oscilación, por ejemplo, la partícula sube y baja, pero todavía le queda otra media oscilación más, entonces diríamos que la partícula ha recorrido pi radianes. Vale, algunas de las magnitudes que tenemos que recordar que se usaban en movimiento circular son el periodo, que se representa con la T mayúscula, que equivale a cuánto tiempo hemos tardado en dar una vuelta. Esto, si usamos las dimensiones, una vuelta no es una dimensión, pero el tiempo sí usamos sus unidades. Por tanto, las unidades del periodo serían segundos, es decir, segundos en dar una vuelta. También tenemos otra magnitud que nos aparece en bastantes temas en bachillerato, que es la frecuencia, muy relacionada con el periodo porque sería justo lo opuesto. ¿Cuántas vueltas, cuántas oscilaciones ha dado en un segundo? Por tanto, las unidades deben de ser segundos a la menos 1, o sea, 1 partido segundo, que es lo mismo que decir hercios. Y muy importante la relación entre frecuencia y periodo, son inversas, de manera que si sabemos una, sabemos directamente la otra, sin necesidad de aplicar más fórmulas que esta. Además de esto, nos interesa también otra magnitud que es la frecuencia o velocidad angular, que tiene que ver con la rapidez con la que se da esa oscilación, que vemos aquí que la podemos relacionar directamente tanto con la frecuencia como con el periodo. Se mediría en radianes partido segundo y nos da una medida de la velocidad con la que esta partícula realiza este movimiento, que no es lo mismo que la velocidad en cada punto de la partícula, ya que como hemos visto, su velocidad en los extremos no es la misma que su velocidad en el medio y que su velocidad en los puntos intermedios entre esos dos puestos. Vale, para estudiar este movimiento entonces usamos la ecuación del movimiento armónico simple, que me va a relacionar esta x, que es la posición de la partícula, que también la podemos ver como y, con el tiempo. De manera que si yo sé el tiempo, podemos saber dónde está la partícula. Como vemos, tenemos aquí una magnitud que es la amplitud, esta de aquí, que es directamente la separación máxima que tenemos entre la posición de equilibrio y este extremo, ¿no? Entonces se podrá separar, se da siempre como positiva la amplitud y significa que si son 5 centímetros, significa que la partícula se va a separar de esa posición de equilibrio o 5 centímetros hacia arriba o 5 centímetros hacia abajo. Vemos también que es una magnitud que está multiplicada por un seno. Significa que el valor máximo que tenga esta x, esta posición, va a estar entre más a y menos a, ya que el valor máximo del seno de algo siempre va a ser como mucho más 1, como mucho menos 1 y pasando por el 0. También vemos aquí esta omega, que sería la velocidad angular que hemos explicado antes, que está directamente relacionada con el periodo, o sea, sabiendo una sabemos la otra. Aquí tendríamos el tiempo y aquí tendríamos lo que se llama la fase inicial, que tiene que ver con en qué punto de la oscilación estamos. De hecho, toda esta parte de aquí que hay dentro del seno es lo que llamamos fase y tendría el mismo símbolo, pero
sin el sub 0. Significa en qué punto, nos va a relacionar en qué punto de esa oscilación estamos. También podemos ver, esto sería la forma sinusoidal, porque nos aparece seno. También podemos ver lo mismo, pero expresado en función de el coseno. Serían expresiones equivalentes. Vale, esto es para saber dónde está la partícula en cada momento determinado. También nos puede interesar saber qué velocidad lleva en cada momento, ya que hemos visto que no es constante. Para ello tenemos la ecuación de la velocidad, que se obtiene de derivar la posición respecto del tiempo. De manera que si teníamos la expresión sinusoidal, esta de aquí, vamos a tener, nos queda como la amplitud, es decir, una constante, por omega, otra constante, por de nuevo un coseno de la fase que teníamos antes. Y si hubiéramos usado la expresión del coseno, pues nos quedaría lo mismo, pero con un menos, porque la derivada del coseno es el menos seno y el seno. Vale, esta expresión es interesante, pero también es muy útil una expresión que nos permite relacionar directamente velocidad y posición de la partícula para un tipo de ejercicios que explicaremos ahora. Entonces, como vemos, esto siempre va a estar relacionado con una constante multiplicado por raíz de otra constante, que es la amplitud, menos la posición de la partícula, que sería la variable. Esta fórmula es muy útil y deberíamos también aprendérnosla. Para la aceleración hacemos lo mismo. Como la aceleración viene de derivar la velocidad respecto del tiempo, podemos escribir también, podremos derivar la ecuación de la velocidad y nos volvería a aparecer ahora sí un menos, porque tenemos el el coseno, a omega cuadrado, y de nuevo estamos multiplicando por el seno de algo. También de nuevo aquí es útil otra expresión que nos permite relacionar directamente la aceleración que tenemos con la posición de la partícula. Usando estas expresiones vamos a poder ver, por ejemplo, qué pasa, tenemos ejercicios en los que tenemos que justificar cómo es la velocidad en cada uno de los puntos, o donde tenemos la velocidad máxima o la aceleración máxima. Entonces, por ejemplo, sabemos que en el equilibrio, por definición, x vale 0, sería el mínimo, valor 0. La velocidad, si nos fijamos en esta expresión que nos la relaciona directamente, si en x ponemos 0, vamos a tener el valor máximo posible de la velocidad que vayamos a tener. Tendríamos la velocidad máxima en el equilibrio, que coincide con lo que hemos visto antes. Cuando la bola pasa por el centro es cuando más rápido va. Y además de esa expresión podemos saber que el valor máximo de la velocidad va a ser, nos quedaría así, al sustituir la x por el 0. De nuevo la aceleración, si aquí estamos viendo que estamos en el equilibrio y la x, por tanto, vale 0, la aceleración nos sale que tiene el valor 0 también. Esto lo mismo podemos hacerlo en los extremos. En los extremos podemos ver que la x va a tener el valor igual a la amplitud, porque la definición de amplitud, la separación máxima que podemos tener, si sustituimos esto en la expresión de la velocidad, vemos cómo nos quedaría a cuadrado menos a cuadrado, por tanto 0. Por tanto, aquí tenemos la velocidad mínima, la velocidad 0, y también podemos ver que, de acuerdo con esta expresión para la aceleración, en los extremos, como el valor máximo posible de la x es la a, también tendríamos la aceleración máxima en los extremos, y su valor va a ser menos omega cuadrado por a. Vale, esto relacionado con qué valores tienen tanto la posición de la partícula como la velocidad como la aceleración en algunos puntos determinados de su movimiento. También podemos estudiar este movimiento usando gráficas. Las gráficas del movimiento armónico simple, como todas las gráficas, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos a ver qué tenemos en los ejes. Entonces, en este caso nos estamos representando posición frente a tiempo. Como siempre, puntos importantes de las gráficas, máximos y mínimos. En una gráfica posición-tiempo, de acuerdo con la definición que hemos dado, justo esta separación máxima que tenemos, esta posición lo más alejada posible, sería el valor de la amplitud, que también la podríamos leer aquí. En este caso veríamos que es de 10 centímetros. También podemos estudiar
es importante estudiar el tiempo entre máximos o mínimos. En este caso, el tiempo entre máximos y mínimos corresponde a por el tiempo en que tarda la partícula en dar una oscilación completa, es decir, en volver exactamente al mismo punto en el que estaba. De este tiempo podemos leer directamente la gráfica, que corresponde por definición a lo que hemos llamado, a lo que hemos dicho que era el periodo. Pues en esta gráfica, si leemos en el eje X, tendríamos 2,3 menos 0,3 sería un periodo de 2 segundos. Y también es importante ese punto de corte en el eje Y. El punto de corte en el eje Y, cuando representamos frente al tiempo, siempre representa el valor inicial de la magnitud que tengamos. Por tanto, en este caso de aquí, este punto de aquí sería la posición inicial de la partícula, que no es directamente la fase inicial, no es directamente este ángulo que nos aparece aquí, pero nos puede servir para calcularlo. Si sabemos este valor, podemos sustituir en la ecuación del movimiento armónico simple, sabiendo que esto es para t igual 0, sustituiríamos el tiempo 0, y despejando podemos llegar a calcular el valor de la fase inicial. Por tanto, con una gráfica podemos sacar la ecuación del movimiento armónico simple de una partícula, las constantes que necesitemos, la a, la t, que la relacionaríamos con la frecuencia angular, y la fase inicial, y por tanto sacar la ecuación. Y al revés, con una ecuación también podemos sacar los puntos importantes y representar una gráfica. También podemos ver el punto de corte con el eje X, que siempre va a representar cuando X vale 0. Y por tanto podríamos también, sustituyendo la ecuación de movimiento armónico simple, ver a qué tiempos pasa eso. También en movimiento armónico simple tenemos que hablar de energía. Para eso tenemos que definir una constante, que realmente es la misma constante, se llama constante elástica y es exactamente la misma que aparece en la ley de Hooke, que tiene que ver, es una constante propia de cada muelle o de cada oscilador, tiene que ver con lo duro o blando que es ese oscilador, si va a oscilar mucho, si va a oscilar poco. Y vendría dada por esta expresión en la cual tenemos la masa y tenemos la misma velocidad angular o frecuencia angular que hemos visto anteriormente. Vale, si usamos la fórmula de la energía cinética, que usamos siempre de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y sustituimos aquí la ecuación que hemos visto antes, que nos relacionaba directamente la velocidad con la posición de la partícula, podemos obtener esta expresión para la energía cinética, que nos permite calcular la energía cinética usando constantes para cada punto donde esté esta partícula que está oscilando. Entonces, dependiendo de la posición donde está ese punto, podemos saber qué energía cinética tiene. Entonces, esta va a ser útil para lo siguiente que vamos a ver. También tenemos una fórmula, que esta es directamente la fórmula de la energía potencial elástica, en la cual nos aparece la constante elástica y nos aparece de nuevo la posición respecto del equilibrio. Y además tenemos la fórmula para la energía mecánica, que es la de siempre, sumar la energía cinética y la potencial. Si sustituimos las dos fórmulas anteriores y simplificamos, se nos acaba quedando esta fórmula de aquí, que como vemos es un medio por una constante y por la amplitud, que es otra constante. Por tanto, la energía mecánica se va a conservar. Se comprueba aquí que la energía mecánica también se conserva en el movimiento armónico simple. Entonces, cuando tenga máximo de energía potencial, tendrá mínimo de energía cinética y al revés. Con esto podemos hacer problemas o preguntas relacionadas con justificar los máximos y los mínimos usando estas fórmulas. Entonces, si nos preguntan en qué momento es la energía cinética o la energía potencial mínima, pues viendo la fórmula de la energía potencial, veremos que esto será así cuando X valga 0, porque entonces tendremos una energía potencial igual a 0 en ese caso. O sea, es decir, en el equilibrio. Justo en ese momento, si nos fijamos en la fórmula de la energía cinética, veremos que si sustituimos 0, lo que vamos a tener es la energía cinética máxima. Entonces, podríamos también justificar por qué justamente cuando la partícula está en el equilibrio, la energía cinética es máxima, que tiene sentido porque es cuando más velocidad tiene. Y también podemos justificar con esta fórmula que sea cual sea el punto, vamos a tener, sea donde esté la partícula, vamos a tener la misma energía mecánica. Vale, lo siguiente que vamos a ver son las ondas. Las ondas podemos interpretarlas como una serie de partículas que están unidas y que
cada una le transmite a la de al lado un movimiento, no se transfiere movimiento, no se transfiere masa, y vemos cómo esta partícula azul se la transfiere a la roja que tiene al lado, que se la transfiere a la que tiene al lado, y si nos fijamos, cada una de estas partículas tiene un movimiento armónico simple, pero a la vez es un movimiento que se está transmitiendo en una dirección del espacio. Se está transmitiendo desde esta partícula, que es la que lo empieza, que es la que llamamos foco, hacia, en este caso, hacia la derecha. Vemos un desplazamiento de esta onda, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con ondas, vemos aquí este dibujo, es como una sucesión de partículas diferentes, cada una con un movimiento armónico simple, pero vemos también que hay una cierta repetición en el espacio también. Cada partícula se repite en el tiempo porque es una oscilación, su movimiento, pero vemos aquí dibujado como también tenemos una repetición en el espacio, es decir, esta partícula y esta partícula de aquí están exactamente en el mismo estado de oscilación, están exactamente a la misma distancia del equilibrio. Aquí nos permite introducir un concepto que también aparece después cuando vemos otro tipo de ondas como la luz, que es el concepto de longitud de onda. Longitud de onda que se medirá en metros, porque es exactamente una longitud, es la distancia mínima que hay entre dos puntos que están con el mismo estado de vibración o con la misma elongación, si lo queremos ver así, la misma elongación y velocidad. Aquí vemos también que nos aparecen otras variables. Aquí vamos a llamar para diferenciar y a lo que sería la distancia de la partícula al equilibrio y vamos a llamar x a lo que sería la distancia de una partícula concreta a la primera de todas, porque claro, no todas al mismo tiempo están con el mismo estado de vibración. Entonces, si sustituimos, si hacemos la ecuación de onda, me permite decir la elongación, es decir, dónde está una partícula determinada x, es decir, una partícula que esté a una distancia x de la primera de todas a un tiempo determinado t. Vemos que se parece mucho a la de movimiento armónico simple, de nuevo es a por un seno, por tanto el valor máximo que tendremos de la elongación será más a o menos a. Esta a sigue siendo la amplitud, que es la que tendríamos dibujada aquí en esta gráfica de aquí. Seguimos teniendo la velocidad angular, que de nuevo es la misma de antes, podemos escribirla también como 2pi partido del periodo. Y nos aparece un nuevo concepto aquí, que es el número de onda. El número de onda tiene que ver con cuántas ondas por metro tenemos. Y como cada una onda equivale a una oscilación, es decir, 2pi radianes, la podemos relacionar directamente con la longitud de onda mediante esta expresión. Entonces, de nuevo, podemos sustituir 2pi partido longitud de onda en esta ecuación si lo preferimos, o podemos ponerla acá, que es el número de onda. Y de nuevo nos aparece la fase inicial, que en este caso tendrá que ver con dónde estaba a tiempo cero esa partícula concreta. Entonces, tenemos, por tanto, podemos escribir también, podemos verlo escrito así directamente, que esta fórmula también es útil, porque luego cuando veamos las gráficas, de las gráficas vamos a obtener directamente estos valores, y en realidad estas dos expresiones son equivalentes. Si nos fijamos, tenemos aquí en la fórmula de la ecuación de onda, tenemos un más menos, que nos indica, cambia según si la onda se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo normal es, normalmente si no nos dicen nada, se desplazará hacia la derecha, por tanto aquí hay que poner un signo negativo. También tenemos otro concepto que es el concepto de velocidad de propagación. Ahora toda la onda hemos dicho que se está moviendo, por ejemplo, hacia la derecha. Por tanto, toda la onda podemos decir a qué velocidad se está desplazando. Eso no es igual a la velocidad de la partícula, es importante, no es lo mismo la velocidad de una partícula oscilando alrededor del punto de equilibrio de una sola partícula que la velocidad de toda la onda moviéndose para allá. De hecho, la velocidad de una partícula no es constante, porque nos pasa como antes con el movimiento armónico simple, va más rápido por el centro, más despacio hasta ser cero en los extremos. Pero la velocidad de esa onda sí es una constante, porque introducimos dos constantes, una la longitud de onda y otra la frecuencia, o longitud de onda y periodo, como lo queramos escribir. Vale, relacionado con esto, también podemos hacer como antes, de la ecuación de la elongación, de dónde está la partícula y derivándola, nos sale la ecuación de la velocidad de oscilación. De nuevo, esto es para un punto, es decir, para una de las partículas y que la definimos dando su x, dando su distancia a la partícula inicial que llamamos foco, que es x sub 0.
Si hemos usado la ecuación en la que tenemos el seno, nos va a aparecer a por w y nos va a aparecer aquí el coseno. De nuevo, cualquier cosa multiplicada por un coseno va a ser máxima, va a tener un valor máximo, que es justamente esta cosa que tengamos antes del coseno, porque como el coseno puede valer como mucho más 1, pues se va a cumplir que la velocidad máxima va a ser a por omega, es decir, una constante. Podemos hacer lo mismo con la aceleración. De nuevo es la aceleración de uno de los puntos de la onda, porque lo que es la onda en sí no acelera. La onda se mueve con velocidad constante hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero cada punto, en cada momento, pues estará acelerando, frenando o sin acelerar según si está en los extremos o en el centro. De nuevo, si derivamos la que teníamos para el coseno, nos aparece, igual que en el oscilador armónico, esta expresión, menos a la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado, todo ya multiplicado por un seno. De nuevo, si está multiplicado por un seno, como valor máximo, todo esto puede valer más 1. Por tanto, la aceleración máxima será a por omega cuadrado. Y por último, otro concepto relacionado con estas fórmulas es el concepto de diferencia de fase. Diferencia de fase significa que me pueden decir para el mismo punto en dos momentos determinados o para diferentes puntos en el mismo momento, o que calcule esta diferencia de fase, es decir, esa oscilación, como es si comparo, por ejemplo, esta partícula con esta de aquí. Eso es muy fácil si entiendo lo que es la fase, que la fase es justo todo esto que tengo aquí dentro. Por tanto, si me preguntan la diferencia de fase entre un punto 2 y un punto 1, o entre el mismo punto en el instante 2 y en el instante 1, solo tengo que calcular esto para el instante 2 que me digan, o el punto 2, y luego calcular lo mismo para el instante 1 y restar uno de otro. Así calculamos la diferencia de fase. Simplemente hay que escribir la fórmula de la fase y sustituir y restar. Además de esto, también podemos ver, y se ve mucho cuando vemos en gráficas, que nos dicen que tenemos una onda que se repite la oscilación en el tiempo, una onda para la misma partícula, cada periodo, una partícula, como hace un movimiento armónico simple, cada vez que pasa un periodo vuelve al mismo punto en el que estaba, ha hecho una oscilación completa, 2 pi radianes, y también se repite en el espacio, es decir, diferentes partículas al mismo tiempo van a tener la misma oscilación. Cuando estén separadas una distancia concreta. ¿Cuál? Pues exactamente la longitud de onda. De hecho, es la propia definición. Entonces, viendo esto, podemos sacar información también de las gráficas y tenemos ejercicios en los que tenemos, o bien nos dan una gráfica y tenemos que sacar de ahí la ecuación, las constantes que podamos sacar para la ecuación, o bien al revés, nos dan la ecuación y tenemos que hacer una gráfica. Entonces es importante ver qué tipo de gráfica tenemos, porque ahora tenemos dos. Una es esta en la que tenemos la elongación frente al tiempo. Es decir, para una partícula concreta. ¿Cómo sabemos qué partícula es? Pues nos dice, por ejemplo, que es la partícula X igual 2 milímetros, es decir, la que está a 2 milímetros de la primera. ¿Qué es esta gráfica? Pues esta gráfica es exactamente lo mismo que una gráfica de movimiento armónico simple. Es una partícula oscilando alrededor de un punto de equilibrio. ¿Qué información sacamos? La misma que en el movimiento armónico simple. Por ejemplo, si miramos aquí esta distancia, esto es la amplitud. Por definición lo explicaríamos. Es la distancia máxima de la partícula al equilibrio, que tiene que coincidir con esta de aquí, la amplitud siempre con valor positivo. ¿Qué más información podemos sacar? Pues de aquí podemos sacar de nuevo en este caso sería el tiempo entre oscilaciones para una misma partícula, es decir, exactamente el periodo, que ya podríamos sustituir en la fórmula si lo tuviéramos. Y además, por supuesto, siempre de aquí vamos a poder sacar información, en este caso sobre la elongación inicial, y de aquí, sustituyendo la ecuación, podríamos acabar calculando la fase inicial. Pero aquí además ahora tenemos otro tipo de gráficas en las que lo que estamos representando es la elongación frente a la posición de la partícula para un tiempo fijo, por ejemplo, para 2 segundos. Esto es lo mismo que decir una foto de la onda en ese momento, porque tenemos todas las partículas aquí representadas
en un tiempo parado. O sea, sería el equivalente a una foto de la onda. Entonces, a este tiempo, esta partícula concreta, que esta de hecho sería la primera, sería el foco, está en la posición de equilibrio, mientras que esta otra, que está a una distancia de, según vemos en la gráfica, 2,5 centímetros, está a 4 centímetros de el equilibrio. De hecho, si nos fijamos, está en uno de los extremos. ¿Qué información sacamos de aquí? De nuevo podemos sacar la amplitud, porque nos están dando información sobre la distancia máxima de cualquier partícula al equilibrio. Y podemos sacar información, en este caso, de la distancia entre dos puntos que están con el mismo estado de vibración. Es decir, lo que hemos llamado, eso es exactamente la longitud de onda. Esto podríamos introducirlo en la fórmula si tuviéramos que sacar la ecuación de onda para esta partícula, para esta onda. Entonces, esta gráfica nos da información complementaria, pero es muy importante ver exactamente qué es lo que estamos representando en los ejes, porque nos va a dar información diferente, según miremos. Por último, vamos a repasar algunas de las propiedades de las ondas. Tenemos una de las propiedades que es la reflexión, en la cual el ángulo incidente y el reflejado siempre son iguales. Si vemos este dibujo que tenemos aquí, vemos cómo tenemos un rayo incidente, un rayo reflejado, que sería este de aquí, y este ángulo, que es el incidente, y este, que es el reflejado, tienen que ser iguales. También nos acordamos que siempre estos ángulos, esta es la superficie que separa los dos medios, y siempre se miden los ángulos respecto a lo que llamamos la normal, es decir, una línea totalmente perpendicular a esa superficie. Entonces los ángulos se toman aquí, este ángulo incidente y el reflejado deben de ser iguales. Pero en cambio, cuando tenemos una refracción, es decir, un cambio de medio, cuando el rayo incidente choca y pasa al segundo medio, esa es la definición de refracción, vemos que estos dos ángulos no son iguales. ¿Qué diferencia hay? Pues va a depender de lo rápido o lento que vaya la luz, bueno, la luz o la onda que sea que se esté moviendo en ese medio. Esta es una versión de la ley de Snell que nos da esta información, en la cual nos aparecen las velocidades. Esta ecuación lo que nos dice es que son proporcionales y que en el medio en el que va más rápido, el medio en el que la velocidad de la onda es mayor, va a tener un ángulo mayor. Entonces, viendo este dibujo, nosotros ya sabemos que como este ángulo incidente es mayor que este ángulo refractado, significa que la onda se mueve más rápido en el primer medio que en el segundo. ¿Vale? O sea, la velocidad es proporcional a el ángulo que tiene. Mayor ángulo, mayor velocidad, menor ángulo, menor velocidad. También relacionado con esto, tenemos que acordarnos que la reflexión no cambia nada de la onda, no cambia el ángulo incidente, no cambia las velocidades, y si no cambian las velocidades, que además teníamos esta formulita que nos relacionaba frecuencia y longitud de onda, sabemos que la longitud de onda nunca cambia, ni en las reflexiones ni en las refracciones, pero, la frecuencia nunca cambia, pero la longitud de onda sí puede cambiar. En una reflexión, como esto no cambia y esto no cambia la velocidad y por tanto no cambia el ángulo. En una refracción, en cambio, la longitud de onda no cambia, pero la frecuencia sí que cambia. Además, como la frecuencia, según hemos apuntado antes, es directamente proporcional a la velocidad, significa que en un medio en el que va más rápido, el que tiene mayor ángulo de incidencia, también tendrá luego una frecuencia mayor, esa onda propagándose por ese medio. Lo último que vamos a repasar son unas fórmulas relacionadas con el sonido. Tenemos que tener en cuenta que el sonido es una onda tridimensional, significa sale del foco como si fuera una esfera que va creciendo hacia afuera. ¿Vale? Cuando sale, la intensidad que nosotros que se pueda percibir, la intensidad de esa onda, bueno, de cualquier onda, está relacionada con la energía que tiene partido por el tiempo, esto es la potencia, y se va a dividir entre toda la superficie de esa onda. Esto vale para cualquier onda que tengamos. En concreto, en el sonido, como es tridimensional, toda esa potencia
se distribuye en lo que sería una esfera. Por tanto, aquí tenemos que introducir lo que sería la superficie de una esfera. Esta sería la fórmula que nos permite relacionar intensidad de la onda, potencia, por ejemplo, de un foco que la esté midiendo, de unos altavoces, y la R cuadrado, que tiene que ver con la distancia a la que estamos del foco. Si es una onda tridimensional, se emite desde aquí y nosotros la estamos viendo aquí, pues esta distancia de aquí sería esta R que teníamos que usar en la fórmula. Además de esto, tenemos esta beta de aquí, que tiene que ver con se llama nivel sonoro o nivel de intensidad sonora, que tiene que ver con cómo percibimos nosotros ese sonido. Entonces, esta escala, si nos fijamos, recordemos que es logarítmica, 10 por logaritmo de esta I, que es la que podemos relacionar, por ejemplo, con la fuente emisora, con la potencia de un altavoz, por ejemplo, y lo que va es dividido por una constante, que es lo que se llama la intensidad de umbral, que es la intensidad mínima que pueden percibir nuestros oídos. Este nivel sonoro, además lo identificamos porque nos lo dan en decibelios. Una intensidad normal de cualquier onda, sea del tipo que sea, va en vatios por metro cuadrado, pero si nos la están dando en decibelios, ya sabemos que nos están hablando de nivel sonoro, nos están hablando de esta beta y por tanto tenemos que relacionarlo con esta I y tenemos que aplicar esta intensidad de umbral, que es una constante que nos darán en el problema.